Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. ¿Cómo estamos, familia? ¿Bien? Solamente oigo que 2 están bien, el resto... Ok. Digo, es válido a veces no estar bien. A veces es válido, a veces las circunstancias o las situaciones en las que nos encontramos no nos tienen bien. Y es válido y es bueno ser honestos. En la mañana tuve el privilegio y el honor de poder tocar con mis hermanos de Hope. Y de hecho tuvimos... fue un como intercambio celestial, yo lo diría, porque en la mañana yo toqué con ellos y hoy en la tarde nos ayudó Mike, al cual quiero, por favor, si le regalamos un fuerte aplauso. Gracias, Mike, está con su esposita. Muchas gracias. Y el pastor hablaba acerca de que como creyentes estamos llamados a ser transparentes, a ser honestos y ser sinceros. Entonces, cuando a veces te preguntan, ¿cómo estás? Y si realmente no estás bien, ¿por qué decir bien, no? ¿Para qué mentir? Mejor seamos honestos. Y el pastor decía, ¿sabes qué? Eso le agrada a Dios, decir, no estoy bien. Pero no vamos a hablar de ese tema. Si no tienes Biblia, por favor levanta tu mano. La vamos a estar usando. Vamos a seguir en nuestra serie titulada Una fe práctica. Y si te preguntas, ¿dónde está nuestro pastor Alex? No fue que dimos un golpe de estado o que lo corrimos. No, lo que pasa es que han estado pasando como familia por una situación un poquito complicada con la salud. Entonces decidieron, dentro de muchas otras cosas también que están pasando ellos como familia, por lo cual te pido que si estás orando, sigas orando por ellos, y si no, que ores, que empieces a orar por ellos. Entonces hoy se tomaron, como dicen mis amigos americanos, el día off para poder descansar como familia, recuperar fuerzas, recuperar salud, porque los 2 chiquitos esta semana estuvieron visitando varias veces el hospital. Entonces por eso es que no los ves aquí. No te preocupes, no me voy a quedar yo. Estabas así como, no, él no, lo queremos a Alex mejor. Ya ves, por eso ora por él, para que ya no me escuches a mí. Vamos a seguir en nuestra serie titulada Una fe práctica en el libro de Santiago. Así es que si tienes una Biblia como la que usamos aquí, que es esta, sería la página 1768. Y todavía, siendo hoy la 6ª semana, no vamos a terminar todavía con el primer capítulo, porque hay mucho por aprender. Así es que es la página 1768. Y antes de entrar al tema, te quisiera invitar que me acompañes a hacer una oración pidiéndole a Dios que sea Él, a través de su Espíritu, quien hable a nuestros corazones. ¿Te parece? Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias porque qué delicioso es cantarte, poder venir juntos como una familia, como un solo cuerpo, y darte la gloria y darte la honra y agradecerte, y cada uno venir y dar una gratitud totalmente diferente, pero al fin y al cabo gratitud. Te damos gracias, Señor, porque como cantábamos, nuestra alma anhela de ti. Por eso estamos aquí, ansiosos por querer escuchar lo que tienes para nosotros. Aquí estamos como cantábamos la última canción. Te ofrecemos todo lo que somos, Señor. Aquí estamos. Como la semana pasada aprendíamos, Señor, como María, la hermana de Marta y de Lázaro, estamos aquí esta tarde, a los pies, alrededor, no de una persona, no de una denominación, no de una religión, no de una idea, filosofía, sino alrededor del Dios vivo y de nuestro Señor Jesucristo, que reina a la diestra del Padre. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y te pido, Señor, de manera especial,
que tú reprendas al enemigo, que no permitas que venga a robar esta semilla que vas a sembrar en esta tarde, Señor, en el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Repréndelo tú, Señor, para que no venga a robar esa semilla, sino que produzca esa semilla el fruto por el cual tú le estás enviando en esta tarde, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Así es que esta es nuestra semana número 6 y como puedes ver en la pantalla, para los que les gusta tomar notas, ese es el título de la prédica de esta tarde: entre engaños, olvidos y bendiciones. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí batallan como yo con practicar algo? Ya sea practicar un deporte, practicar probablemente algún instrumento musical o alguna arte, porque a lo mejor no nada más un instrumento, también puede ser que te cuesta trabajo practicar, a lo mejor si tú eres actor o actriz, o te cuesta practicar, ¿qué tal tu profesión? ¿Alguien aparte de mi persona le cuesta trabajo el practicar algo? ¿Qué tal el idioma? Practicar el idioma inglés. Yo, olvídate. De la escala del 0 al 10 creo que estoy en -10. Es que es difícil. ¿Por qué te estoy hablando de este concepto que llamamos practicar y practicar? Porque yo no sé si has escuchado este refrán que dice que la práctica hace al maestro. Y esto me habla de que no necesariamente nacemos siendo maestros, sino tenemos que hacernos maestros. Pero la única forma de volvernos maestros en el tema en el que tú quieras poner sobre la mesa es siempre el mismo factor o común denominador. Se llama práctica. Práctica y práctica y práctica y práctica. Yo tengo una amiga que es concertista y por lo menos, ella toca la viola y por lo menos practica diariamente, por lo menos entre 6 y 8 horas diarias. Nada más practicar. Aparte es los ensayos que tiene. Aparte son los conciertos que tiene. Y me decía, es que si el día que yo dejo de practicar, es como si perdiera una semana o a veces hasta un mes. Ya te he platicado que en algún momento cuando era más joven, con esta nariz, una nariz un poquito más bonita, no tenía esta barba de lobo y jugaba fútbol. Practicábamos y practicábamos y practicábamos por alrededor de entre 3 a 4 horas de lunes a viernes, porque queríamos jugar profesionalmente. Recuerdo cuando a mi mamá se le ocurre la fantástica idea de meternos a mi hermano y a mí a clases de natación. Y yo pensé, bueno, pues va a ser un ratito ahí estar, que te enseñan alguna técnica, ¿no? De braceo, de cómo patalear, y el resto del tiempo te van a dejar jugar en la alberca. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que nunca hubo esos momentos de que podías hacer lo que fuera. Me recuerdo que era cansadísimo porque te estoy hablando que era una alberca olímpica. Yo no sé si has visto las medidas de una alberca olímpica, no es como una alberca común y corriente. Son demasiados metros y me recuerdo que era practicar y practicar y éramos como unos 10, iba uno detrás del otro, llegabas a la orilla así de, al menos yo de, ya, y cuando menos veía, ya estaba otra vez enfrente para el siguiente clavado y volver a recorrer la alberca para volver a salir y estábamos así por alrededor de 1 hora. La práctica y la práctica y la práctica y la práctica. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque en los versos que vamos a estar estudiando en esta tarde, con el favor de Dios, que es Santiago capítulo 1, versos del 22 al 25, vas a ver la importancia de estar practicando y practicando y practicando. Ahí están.
en la pantalla y yo te invito a que lo sigas con tu vista. Yo los leo. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Verso 24. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Verso 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En 4 versículos, Santiago enfatiza 3 veces una palabra o un verbo, que es práctica. Y te hemos dicho que cuando en la Biblia se encuentra 3 veces una palabra o 3 veces una frase, el judío hacía esto muy frecuentemente para enfatizar que ese era el tema principal de esa sección, de esos versículos. Y en la repetición hacían este énfasis de esto es de lo que se trata, de lo que vamos a estar hablando. Por eso menciona en 4 versículos, 3 de ellos, la palabra práctica. Pero me vas a decir, ¿y qué tiene que ver el título con practicar? Pues acompáñame. ¿Podemos ir a la siguiente slide, por favorcito? Si estás tomando nota, aquí están. Vamos a ver estos 3 puntos. El primero es los engaños. Santiago capítulo 1, versículo 22. Después, punto número 2, que va a ser los olvidos. Santiago capítulo 1, versos del 23 al 24. Y finalmente, punto número 3, las bendiciones. Santiago capítulo 25. Capítulo 1, perdón, versículo 25. Y de una vez aprovecha para tomar notas de las palabras claves que vamos a estar observando en estos 4 versos de aquí de Santiago. La primera es engañan o engañados. Si es que tienes una Biblia de la versión Reina Valera, va a aparecerte como engañados. Si estás usando una como la nuestra, que es Nueva Versión Internacional, aparece como engañan. Y lo que significa en griego esta palabra es reconocer mal. También está la palabra olvida, que significa perder la mente, pero también descuidar. Y finalmente, bendición o bienaventurado, que significa en griego supremamente bendecido, afortunado, dichoso. Así es que ahí vamos a dejar un ratito para que tomes notas de los puntos y las palabras. Acompáñame otra vez. Verso 22 para ver el primer punto, los engaños. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así que dice. ¿Ves por qué los engaños? Santiago dice, mira, nos podemos quedar fascinados o conformarnos con simplemente venir cada domingo a escuchar. Pero él dice algo bien importante, no se contenten solo con escuchar. O sea, no está diciendo, está mal que te pongas contento con escuchar, pero no solamente te pongas contento con escuchar, sino dice, llévenla a la práctica. Porque ¿cuál es el problema de solamente venir cada domingo, sentarme y escuchar? Dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan. Ahora, pregunta. Yo sé que aquí esta tarde hay gente muy inteligente y la que nos está viendo allá por YouTube o por alguna red social, también creo que eres muy inteligente. Y te pregunto, de acuerdo al verso 22, ¿quién nos engaña?
¿Es el vecino? ¿Es tu suegra? ¿Es tu nuera? ¿Es el presidente? ¿Es algún partido político? Santiago dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿De qué se trata esto de engañarme a mí mismo? ¿Me puedo engañar de qué manera? Mira lo que significa la palabra engañan o engañados. Reconocer mal. Diferente de reconocer el mal. Estos no reconocen el mal, más bien reconocen mal. ¿Cómo es esto? Mira, una cosa es reconocer el mal. Y empiezo diciendo esto. ¿Cómo sabría que algo es bueno o algo es malo? Eso es reconocer el mal. Si voy manejando y el letrero que aparece en la carretera dice hay un barranco, se acabó el camino, y si le sigo acelerando, ¿qué crees que esté pasando? Que algo me va a pasar ciertamente. La diferencia aquí viene, reconozco lo malo y digo, empiezo a disminuir mi velocidad, me doy la vuelta y ya no me pasa nada. Pero lo que significa esta palabra reconocer mal es que a lo mejor no leo bien, que a lo mejor voy distraído y yo leí todo lo contrario. Eso es reconocer mal. ¿Te ha pasado que alguna vez, no sé, al menos a mí sí, que a veces se acerca a alguien y te dice, ¿cómo has estado? Oyes, qué gusto de volverte a ver. Y al menos a mí a veces me ha tocado y digo, dentro de mí digo, ¿quién es? Y estoy en la cabeza todo lo que da en la computadora tratando de archivar la cara de esta persona, la voz, y digo, ¿quién es? ¿Y cómo están tus papás? Y yo digo, les me la pone más difícil, conoce a mis papás, ¿quién es? ¿Y cómo está la abuelita? Y yo digo, entonces nos conocen muy bien, pero no lo reconozco. ¿Te das cuenta? Y está hablando Santiago de que podemos venir, estar contentos, escuchamos con alegría, pero si no lo practicamos, terminamos engañándonos. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando venga, como hemos estado estudiando las semanas pasadas, va a venir el enemigo con, decía mi pastor, con la charola de tentaciones, no vamos a poder reconocer bien. Y vamos a decir, oye, es que parece como que un ángel de luz. Entonces no debe ser el diablo, es ángel y luego hasta viene de luz. Sin embargo, déjame decirte que esa es una de las formas en la que la Biblia lo describe, como ángel de luz. Porque sería fácil reconocerlo si viniera como Hollywood se ha encargado de pintarlo, con sus cuernotes y una colota larga, y viniera así con un trinchero. Va a ser fácil de reconocerlo, pero por eso la importancia de practicar la palabra. Porque cuando venga como ángel de luz, ¿cómo sería ángel de luz? Ok, cuando te venga la magnífica oportunidad de que quizás el jueves que estamos teniendo las reuniones de oración, en tu trabajo te vengan y te digan, oyes, mira, nos hemos dado cuenta de todo tu trabajo, te queremos promover, pero te tendrías que quedar justamente los jueves, 1 hora más. ¿Qué te parece? Y así quizás en un mes te puedes convertir en el manager. ¿Te gusta? ¿Ves cómo puede venir como ángel de luz? Algo fantástico. O otra vez en nuestros grupos de hombres o mujeres, ¿cómo puede llegar como ángel de luz? Con la magnífica noticia de que la familia o el familiar o los amigos que no te habían visitado en meses, ese día tocan a tu puerta. Hola, prima, ¿cómo estás? Tía, sobrino, o amigo, amiga. Y ya te habías propuesto en tu corazón venir a la reunión.
No estoy diciendo que está mal compartir o convivir, pero recuerda esto, el enemigo se disfraza de ángel de luz. En otras palabras, yo entiendo que muchas veces, y yo te he hablado de eso, no te va a traer cosas malas, porque eso es obvio de reconocerlo. No te va a traer vicios, no te va a traer cosas que son fáciles de detectar y que dices, no, aquí esto no me suena bien. Te va a traer cosas que te agradan a ti. Y lo que te agrada a ti no tiene que agradarme necesariamente a mí. Por eso la importancia de lo que está diciendo aquí Santiago en el verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan. No voy a poder reconocer cuando quizás has estado pensando en cambiar de trabajo, cambiar de estado, porque dices, ay, es que ya estoy hasta aquí del clima de Illinois, mira, es casi junio y todavía con frío. No, no puede ser. Ya no, yo me tengo que ir al lugar ese maravilloso del que hablaba Abraham la semana pasada, Cancún. Claro que sí, allá, ay, qué rico, solecito en las olas del mar. Y a veces nos podemos engañar. ¿Te recuerdas? Yo te lo dije. Yo estaba engañado. ¿Por qué? Porque yo juraba y perjuraba, Dios me está mandando a Cancún. Y te lo dije la semana pasada, cuando mis hermanos y amigos me decían, vamos a orar por ti, por la abuelita. Yo así, ¿no pueden ver que es Dios? ¿Cuál? Me estaba engañando a mí mismo. Pregúntame si en esos meses estaba tan practicando la palabra. La verdad, te lo confieso, no tanto. Estaba contento con escuchar nada más. Segundo punto, olvidos. Versos del 23 al 24, dice el verso 23. El que, otra vez, mira, escucha la palabra, pero no la pone en práctica. Ahora viene esta analogía o esta ilustración de Santiago que dice, no lo pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Ya vimos el engaño, ahora es los olvidos. Ahora vienen los olvidos. Y déjame aclararte algo, que en ese momento ellos no tenían espejos como el que tú y yo tenemos. De hecho, ahora hasta en el celular tienes una aplicación que se convierte en un espejo. O sea, bien fresas. ¿Te imaginas ahí a Santiago haciéndole? A esto me refiero, chicos, de que se te puede apagar el celular porque se bajó la batería o algo le pasó y ya no vas a poderte ver si estás bien peinado. No, el espejo de ellos era literalmente un pedazo de metal que tenían que estar lijando y lijando y lijando para más o menos ver su figura. Ver más que su figura, veían casi que las puras sombras. Y tenían ahí que estar trabajando y trabajando y trabajando para que pudieran verse un poco en ese pedazo de metal. Ya después, con el tiempo, fue que se fue perfeccionando hasta llegar al espejo que tú y yo conocemos hoy en día. Pero, ¿por qué te digo esto? Más allá de un dato histórico, es porque muchas veces para nosotros es difícil tener presentes quiénes somos. Y nos olvidamos de quiénes somos. Dice el verso 23, perdón. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo, verso 24. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Y muchas veces nos olvidamos de cómo somos porque no estamos practicando la palabra de Dios. Y vuelvo a ir a lo que significa olvida. La palabra olvida del verso 24 significa perder de la mente, descuidar. ¿Te ha pasado que a veces llevas tanta prisa
o estás tan distraído, como dice aquí uno de los significados, pierdes de mente, ¿dónde tengo las llaves? Y las tienes aquí. ¿Dónde están las llaves? Y empiezas a preguntarle a todo el mundo, primero calmadamente, ¿no? ¿Han visto de casualidad mis llaves? No, no las hemos visto. Bueno, si las ven, por favor díganme, ¿no? A lo mejor están viendo la tele, no los quieres interrumpir y estás pasando y vas al cuarto y mueves las cosas y revisas el baño y entras ahora a la cocina. Y si te toca ir a trabajar o a recoger a los niños, o te toca venir aquí a servir, como que de alguna manera empezamos a acelerar el proceso y ya no vamos la segunda vez, ya no tan, ¿serías tan amable de ver si ya es, oigan, no han visto mis llaves porque ya me tengo que ir? No, no las hemos visto, acuérdate, ya te dijimos, no las hemos, ok, perdón. Ya como por tercera vez, al menos a mí sí me ha pasado, que voy y si los sigo viendo tranquilitos, viendo la tele o platicando, ya dentro de mí digo, bueno, ¿qué no se dan cuenta de que estoy desesperado en vez de que se paren a ayudarme? Y he tenido a veces las cosas o en mi mano o en el pantalón. Y después cuando las meto otra vez digo, pero aquí estaba. Perdón, ya me voy, es que traigo prisa. Y de eso habla esta palabra, perder de la mente lo que estamos haciendo. Pero aquí no habla de lo que estamos haciendo, sino de quiénes somos. Y muchas veces como creyentes perdemos de vista y nos olvidamos de quiénes somos. Y nos olvidamos a veces de que seguimos siendo pecadores necesitados de la gracia de Cristo. Y entonces ya me empiezo a comparar con los demás y a sentirme y creerme mejor y superior. Decir, yo no me drogo, yo no fumo, yo no me emborracho, yo no tengo deudas, yo no le pego a mi esposa. Es más, yo la super mega recontra consiento. Y me empiezo a olvidar de que soy un pecador necesitado de Cristo. O a veces pasa que los que ya tenemos un poco más de tiempo caminando con Cristo nos olvidamos en dónde, de quiénes somos, cuando estamos tan envueltos en el servicio. Y entonces ya nos creemos unos Superman y otros la Mujer Maravilla. Ya las ves con su escudo queriendo acabar con todo mundo, y destruyo y hago y deshago. Y me olvido de que soy pecador necesitado de Cristo. ¿Y cuál es el problema? Que ya empiezo a creer que la gente viene porque les gusta cómo yo hablo. La gente viene porque les gusta cómo canto y cómo toco. La gente viene por cómo ponemos el lugar y el ambiente y las luces. La gente viene y empiezo entonces a olvidarme de quién soy. Pero también nos olvidamos de quiénes somos en Cristo en este otro lado, en que la palabra de Dios está llena de pasta a pasta, de bendiciones, de promesas de quiénes somos aquellos que por la gracia de Dios hemos podido depositar nuestra confianza en Él. Y nos olvidamos de que somos hijos, de que somos herederos, de que somos coherederos de la gracia de Cristo. Y muchas veces nos sentimos inferiores. Y muchas veces vivimos en este otro lado diciendo, no puedo hacer nada en la iglesia porque no sirvo para nada. Yo no tengo facilidad para cantar, hablar, no puedo servir. Y se nos olvida que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos indispensables, que somos importantes los unos con los otros, que no es más importante el que canta, el que predica, que el que está ahí en la puerta recibiéndote con una sonrisa y entregándote un boletín. Todos somos importantes, pero a veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la palabra de Dios. Y desafortunadamente dentro del cuerpo de Cristo muchas veces ves estos
dos extremos. Gente ya cristiana viviendo en la miseria de que yo no sirvo para nada, nunca voy a poder lograr nada, no soy bueno para esto. En vez de estar caminando en las promesas de Cristo. Pero también está este otro triste extremo, en donde hay demasiada arrogancia, demasiado orgullo, demasiado prepotencia, y entonces ya nos creemos, como dice un amigo mío, más allá del bien y el mal. Y entonces vemos a los demás por abajo. Necesitamos practicar para no olvidarnos de quiénes somos. Tercer punto, bendiciones. Santiago capítulo 1 verso 25. Pero me encantan los peros. ¿Por qué? Porque va a ser el contraste. Viene hablando verso 22, verso 23 y verso 24 de engaños, de olvidos. Y ahora verso 25 dice: pero quien se fija, ¿cómo? Ya no dijo nada más, escucha. Ahora es quien se fija. Y no nada más es fijarse, sino hace esta aclaración: atentamente en la ley perfecta. Esta es otra manera de decir la palabra de Dios. Sí, ciertamente para ellos era la ley, lo que el judío conoce como la Torah, pero hoy en día puede aplicar para lo que dijere Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, no lo busques, donde le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Comienza diciendo eso, es útil, y dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y termina diciendo lo siguiente: a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. A esta ley perfecta que da libertad se refiere Santiago, y dice: y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá, ¿qué dice? Bendición. ¿Al qué? Al practicarla. Al practicarla, mis hermanos y amigos, hay bendición. Sí hay bendición al escucharla, pero la bendición completa o total es cuando uno la pone en práctica. Otra vez, déjame hablar ya sea de un deporte o de algún instrumento. Con oír a alguien dice uno: ay, qué bonito se oye, ¿verdad? Que está tocando el piano, la guitarra, uy, qué fabuloso. Y te bendice. Pero cuando tú empiezas a practicarlo y ya eres tú el que te oyes, dices: wow, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo, ya no se disfruta de la misma manera. Ahora, cuando uno lo practica, hay una satisfacción que no se tenía cuando nada más se escuchaba antes. Mira cuántos verbos utiliza Santiago para hablarnos de que esto es una fe práctica. O sea, no es intelectual, se pone en acción. Dice el verso 25: pero quien se fija atentamente, el primer verbo es activo, fijarte atentamente en la ley perfecta que da libertad. Segundo verbo que llama a una acción: persevera en ella. Tercer verbo: no olvidando lo que ha oído. Cuarto verbo: sino haciéndolo, recibirá bendición finalmente al practicarla. ¿Ves cuántos verbos utiliza Santiago en un solo verso para enfatizar? Se trata de una fe práctica, se trata de una fe práctica, se trata de vivir el cristianismo, no de forma intelectual, porque hay muchos cristianos intelectuales, pero que viven engañados y olvidándose de quiénes son ellos en Cristo, pero también de Cristo. Pero son cristianos intelectuales. ¿Por qué? Porque no practican la palabra. Acompáñame a Lucas capítulo 8.
Vamos a ver, como la semana pasada, con la ayuda de este evangelio, ahora el de Lucas, capítulo 8, cómo se ve esto del engaño, el olvido y las bendiciones. Lucas capítulo 8, versos del 4 al 15. Perdón, pero ya tenía sed. Yo lo leo, tú lo sigues con tu vista. Dice así, Lucas capítulo 8, versículo 4. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Dice el verso 5. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Verso 9. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta palabra. Verso 10. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Y me detengo ahí. ¿Podemos ir al siguiente slide para que puedan tomar notas, por favorcito? Y repito el mismo orden. Los engaños vamos a ver de Lucas capítulo 8, versos del 9 al 13. Vamos a estar viendo los engaños que ya vimos en Santiago, nada más que ahora la foto es más grande. Y los olvidos van a ser Lucas capítulo 8, versículo 14. Y finalmente las bendiciones es Lucas capítulo 8, versículo 15. Y ahí están algunas palabras claves. Déjame decírtela. Es alegría o gozo, y esto significa feliz calmadamente. También la palabra apartan significa en griego instigar a la revuelta, pero también significa desistir. La siguiente palabra es retienen. Esto significa ocupar. Y finalmente la palabra perseveran o perseverancia, que significa resistencia o aguante alegre, y entre paréntesis, o esperanzado, pero también significa constancia, soportar, y entre paréntesis, pruebas. Ahí vamos a dejar un ratito en la pantalla para que sigas tomando notas. Jesús, ya leímos, había mucha gente que le estaba acompañando, que le estaba siguiendo, y da este mensaje de forma, como se le conoce, de una parábola, como si fuera un tipo de cuento, para que la gente pudiera captar de lo que estaba hablando. Y habla de un sembrador y una semilla y diferentes tipos de terreno en donde cayó esta semilla. Pero quiero empezar desde el verso 9. Dice, sus discípulos le preguntaron, ¿cuál es el significado de esta palabra? Me encanta, ¿por qué? Porque Cristo quiere que le hagamos preguntas. Hazle preguntas a Cristo. Y dice el verso 10, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Les contestó. ¿A quiénes? Voy a volverlo a preguntar. ¿A quiénes, de acuerdo a Jesús, se les ha concedido conocer los secretos del reino? Familia. ¿A sus qué? No a todo mundo. No a la multitud, solo
a sus discípulos. Solo a sus discípulos. Aquellos que por la gracia y misericordia de Dios podemos estar caminando diariamente con Él. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de mantenernos en oración, a través de venir a los grupos, el de hombres o el de mujeres, a nuestras reuniones de oración los domingos, estar involucrándonos y ser parte del cuerpo de Cristo. Son los que son llamados de acuerdo a la palabra de Dios, los discípulos de Cristo. Y hay algunos otros distintivos, pero ahorita ese no es el tema. En algún momento compartiremos de eso, los distintivos de un discípulo, porque hay una diferencia entre ser simplemente un creyente y ser un discípulo. El deseo de Cristo, el deseo de mi pastor Alex y el mío es que todos los que formamos Iglesia Oasis seamos discípulos de Cristo y hagamos discípulos, no fans, no seguidores, sino discípulos. Entonces dice que a los discípulos se les ha concedido saber, conocer los secretos del reino, pero termina el verso 9 diciendo, el verso 10, pero a los demás se les habla por medio de parábolas. ¿Para qué? Y dice lo siguiente Jesús: aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Y dices, bueno, y entonces este Jesús es mala onda, es un hombre que le gusta entonces jugar con las personas, porque o hace diferencias y tiene sus favoritos que se llaman discípulos, y al resto se burla porque dice que aunque miren no van a poder ver, y aunque oigan no van a entender. Y pareciera a primera instancia que dices, ese es un Dios entonces cruel, como que se burla, ¿no? Se aprovecha de esta gente. Verso 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Empieza diciendo esto Jesús: la semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Los que están junto al camino son los que ¿qué? Oyen, al igual que en Santiago. Los que oyen. Pero luego viene ¿quién? ¿Y les qué? Y les quita la palabra ¿de dónde? Del corazón, no sea que ¿qué? Que crean. ¿Te acuerdas por qué comenzamos orando diciéndole: Dios, reprende al enemigo para que no venga a hacer esto? Si tienes un familiar que todavía Dios no lo ha traído de muerte a vida, o un amigo o un compañero de trabajo, y has estado pidiéndole a Dios, yo te quiero animar que ahora le pidas hacia Dios: Dios, reprende al enemigo que probablemente ha estado robándole y quitándole la semilla que tú siembras. Por eso no ha pasado probablemente de muerte a vida. No es porque el pastor no enseña bien, no es porque ya a la 1 de la tarde da flojera, o no es porque aquí sientes que estamos en Cuernavaca, eterna primavera y el calorcito, y de repente ya te ves así de... No. Lo que yo entiendo a la luz de este versículo es que hay alguien que está en este momento encargándose de que nada más está esperando que caiga la semilla. ¿Para qué? Agarrarla y quitarla de tu corazón. Por eso le pedimos antes de empezar a Dios que fuera Él el que lo reprendiera. Porque aquí está claro, dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene ¿quién? El diablo. Y en la semana que estaba haciendo mis notas, estaba meditando en este verso, y la abuelita me escuchó y me dice: oye, hijo, ¿no será que a esto es a lo que se refiere el final del versículo anterior, cuando dice: aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan? Y le dije:
No por nada eres mi abuelita. Sí, una super teóloga es la abuelita. Y dije, sí es cierto. Si estás tomando notas, es en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, pero también 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Vuelvo a repetir las citas: 2 de Corintios capítulo 4 y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Déjame encontrarla rápido. No la busques, yo la busco. ¿Por qué te estoy dando estas referencias? Por lo que estamos hablando ahorita, de que el enemigo es el que hace que la gente no pueda ver, no pueda entender. No es Dios, es el enemigo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Te lo leo y dice así: el Dios de este mundo, hablando del diablo, el Dios de este mundo, dice, ha cegado la mente de estos incrédulos. No es Dios, ¿te das cuenta? Es el enemigo el que ha cegado, dice, la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó. ¿Quiénes son ellos? Todos aquellos que están cautivos por el enemigo, aquellos que no han nacido de nuevo todavía. Son estos que tienen, dice, la mente embotada. Esto quiere decir cautiva. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el, ¿qué dice? El velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Me encanta. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que muchas veces puede ser que o vives en el engaño porque todavía Dios no te ha quitado el velo de los ojos. Y por eso, aunque vengas y vengas y vengas y cantes y escuches y prestes atención, sigues viviendo como alguien que tiene una venda en los ojos. ¿Cómo te imaginas que Abraham sería manejando ahorita en el 90 con ojos cerrados? ¿Cómo crees que me iría? ¿Hasta dónde crees que llegaría? Que estamos aquí en Crystal Lake. ¿Cuántos creen que llegaría a Elgin, por lo menos? Con ojos cerrados, vivo, el carro intacto. ¿Apostarías? Muchos vivimos así porque quizás todavía Dios no nos ha quitado las vendas y vivimos engañados, o como creyentes también a veces estamos viviendo engañados. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que hay un enemigo y lo hemos subestimado y creemos que nada más viene a hacernos cosquillitas. No, la Biblia lo describe a él como que viene a matar, robar y destruir. No viene a hacerte cosquillitas. Por eso la importancia de practicar, de mantenernos en la palabra, porque dice el verso 12: los que están junto al camino son los que oyen. Y podemos venir y estar oyendo y oyendo y oyendo, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Y es para salvación del alma, pero también, como la semana pasada, para salvarnos de nosotros mismos, si ya eres creyente. Pero el enemigo no quiere que creas y que seas salvo. Por eso está así, atento en qué momento cae la semilla para robarla de tu corazón. Por eso, familia Oasis, los que ya tenemos un poquito más de tiempo caminando en Cristo, te voy a pedir algo. A partir del próximo domingo, oremos para que sea Dios el que reprenda al enemigo y deje de estar robando
la semilla en este lugar. Y deje de estar robando la semilla que estás sembrando en tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con la gente de la escuela de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pedirle. Y los que apenas empiezan a caminar con Cristo, también vamos a aprender a orar y a decirle: Dios, mira, lo único que le entendí ahorita al pelos necios es que tú no dejes que el diablo quite tu palabra. O más fácil, y perdón por el ejemplo que voy a usar, así como, si ese es tu caso, mi perrito que yo lo controlo y sé hasta dónde le dejo la correa, haz con el diablo y tenlo ahí cortito. O dale time out y enciérralo en su jaulita y que no salga, para que mis familiares o mis amigos puedan venir a la luz de tu verdad. Eso es una manera de practicar nuestra fe. Y ya no se queda solamente en el intelecto, ya lo estamos poniendo en práctica. Entonces, podemos vivir engañados, pero a veces, como en Santiago veíamos, es porque nosotros no estamos practicándolo. Pero también quise usar esta parte de Lucas porque a veces no es que no estamos practicándolo, es que hay alguien que no nos está dejando que la semilla caiga. Verso 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra, ¿cómo? Con alegría. ¿Te suena parecido a verso 22 de Santiago 1? No estén contentos con solo escuchar. Ahora aquí, los que se olvidan, de acuerdo a Lucas, son los del verso 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra, y estos son con alegría. Y la palabra alegría o gozo, déjame recordarte lo que significa, es feliz calmadamente. Y no hay nada de malo en estar feliz, pero mira el énfasis que hace aquí el autor Lucas. Es una felicidad pero calmada. ¿Y cuál es el problema, dirías, de eso, Abraham? ¿Quieres ver gente loca brincando? No. Porque ese sería el otro extremo. ¿De qué habla esto de felicidad calmada? No hay una fe práctica. Estoy calmadito, estoy, mira, disfrutando, escuchar. Ay, qué rico es escuchar. Qué rico es escuchar. Pero ¿estás practicando? No, porque eso requiere salir de mi comodidad. Eso requiere que haga sacrificios. Eso requiere que haga ajustes o desajustes en mi agenda para venir a conocer más de Cristo. Y mejor sigo contento escuchando la palabra de Dios. Son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Termina el verso 13 diciendo: estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la ¿qué? La prueba. Y en Santiago hemos visto algo totalmente diferente. Y Santiago nos dijo: siéntanse felices y dichosos, bienaventurados cuando se hallen pasando por diversas pruebas. Pero dices: espérame, aquí dice prueba, no pruebas, ¿cierto? Pero no termina ahí el verso, no termina ahí Santiago. Dice: porque la prueba, ya no pruebas, la prueba de vuestra fe produce, y empieza a decir, el proceso. Así es que está hablando de la misma prueba. Dios va a traer y permitir pruebas en tu vida como creyente. ¿A fin de qué? ¿De torturarnos? No. A fin de formar su carácter en ti y en mí. A fin de que podamos crecer en este fruto de Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, el carácter de Cristo. Por eso Dios permite que lleguen diversas pruebas a nuestra vida para probar nuestra fe, a fin de que estemos pulidos.
pero podemos simplemente estar contentos, alegres, felizmente calmados. Y en cuanto venga la prueba de nuestra fe, no más. ¿Por qué? Porque no estamos practicándola. Verso 14. Estos son los que están olvidándose. Ya vimos ahorita los que viven engañados. Ahora vamos a ver los que están olvidándose. Verso 14 dice: la parte que cayó entre espinos son los que, y otra vez vuelves a ver esta palabra, oyen. Hasta ahorita todos han oído o escuchado. Son los que oyen, pero con el correr del tiempo. Y en algún momento, hablando de esto, te decía, el correr del tiempo puede ser para algunos al salir ahorita al estacionamiento. Ese puede ser tu correr del tiempo. O a lo mejor otros duran hasta en la noche, el lunes por la mañana, miércoles en la semana, o una semana, no sé. Pero aquí dice, pero con el correr del tiempo los ahogan tres cosas que te ahogan, que te hacen olvidar, como en Santiago, no solamente quién eres, sino quién es Dios. Te ahogan, número 1, las preocupaciones. Número 2, las riquezas. Y número 3, los placeres de esta vida. Me encanta Lucas porque de alguna manera me identifico con él, porque yo siempre te hablo de que a veces nada más nos vamos por lo malo y pensamos que lo malo, que es muy obvio, nos va a ahogar. Y sí comienza diciendo eso, las preocupaciones. Pregunto en esta tarde y no me contestes, ¿alguien aquí, aparte de mi persona, tiene preocupaciones? Te pregunto y no me contestes, por favor, porque no te quiero poner como en el spot, dicen mis amigos norteamericanos. ¿Cuántos estamos siendo ahogados por estas preocupaciones? O déjame ponerlo de otra manera, porque ahogado te imaginas en el mar y así, o en la alberca y dices, no, esa imagen no, ok, olvídate lo de ahogado. ¿Qué tal? ¿Te estás olvidando otra vez de quién eres en Cristo o te estás olvidando de quién es Dios? De quién es Cristo. Y lo puedes ver en qué. Algo muy fácil, cuando te olvidas de quién es Cristo, te vas a olvidar de quién eres tú. ¿Cómo? Cuando empiezo a creer que Cristo y su cruz son un medio para alcanzar lo que yo quiero. Cuando creo que Dios es mi trampolín para entonces tener una mejor familia, un mejor matrimonio, los mejores hijos, una mejor vida, una mejor carrera, una mejor casa, una mejor apariencia de vestir, una mejor marca de ropa quizás ya puedo usar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente, déjame decirte lo siguiente, todos venimos a Cristo por crisis, pero te tengo que decir lo siguiente: Cristo no quiere resolver tu crisis, lo que Él quiere es salvarte. Y si ya te salvó, lo que Él quiere otra vez no es resolver tu crisis, es formar su carácter en ti. Pero hay gente que está predicándote otro evangelio y que te dice, ven a Cristo. ¿Cuál es tu problema? Dios lo va a resolver. Dios lo va a transformar en algo bueno. Y no que no sea cierto, pero otra vez están poniendo a Dios, a Cristo, el evangelio como el medio para alcanzar lo que yo quiero. Y entonces ya es Cristo y el evangelio como el que le frotaban en la lamparita, ¿te acuerdas? Y salía uno así como yo, gordo. Nada más que él trae la barba diferente y un poquito más de cabello y te decía, oh sí, dígame, ¿cuáles son sus 3 deseos que usted va a pedir?
Y entonces hacemos de Cristo y de Dios como el mago, o el genio, perdón, no mago, como el genio de la lámpara. Y entonces creemos que, ay, pues mis 3 deseos. Quiero que me cambies a mi esposa y si se puede por Megan Fox. Dios, ¿cómo te lo explico? Por favor, hazlo. ¿No? O las esposas dirían, cámbiamelo, Señor, por William Levy, por lo menos, Dios. Y mis hijos que sean así como están físicamente, porque se parecen a mí, están bellísimos o bellísimas, pero que por lo menos sean como Albert Einstein, o ya sí, lo menos que te pido, Steve Jobs. O sea, por lo menos, Dios, que en eso sí no se parezca ni a mi esposo ni a mí, o al revés, ¿no? A mi esposa y a mí. Y creemos que Dios entonces está diciendo, exacto, perfecto, ok, ahorita lo voy a hacer, bla, 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 bla. El cristianismo no se trata de eso. Ciertamente venimos por diferentes crisis, pero al venir a Cristo nos damos cuenta a la luz de su palabra que Él no quiere ni va a quitar las preocupaciones de nuestras vidas. Lo que nos dice y nos enseña es, aprende a vivir con ellas. ¿Cómo? ¿Otra vez? Lo vamos a ver en el último punto. Pero ya hablamos de preocupaciones, pero ¿qué tal riquezas o qué tal placeres? Y ahí estamos, te lo he dicho muchas veces. Yo veo mucha gente, y a veces tristemente gente creyente, que está ahogada o que se ha olvidado de quién es Dios, porque están tan desesperados buscando más riquezas, más placeres. No te ofendas, y también Dios sabe que no lo estoy diciendo por aquellos que no están acompañándonos en esta tarde, pero algo que a mí, y te estoy abriendo mi corazón, algo que a mí me choca, y déjame quizás traducirte, este no es griego ni hebreo, esto es lenguaje coloquial de los que nacimos en la Ciudad de México. Chocar es así como que es más que caerte mal, que molestarte, que enfadarte, que por eso decimos me choca. Es que para el tiempo de verano la asistencia de las iglesias aquí en Estados Unidos, la tendencia es a bajar, porque por lo menos aquí en el norte la razón, para no llamarle excusa o justificación, la razón es que Dios, son 6, 7 meses de frío y apenas es para aprovechar y disfrutar. Y ponemos a los niños también, es que los niños están ya locos por salir, Dios. Y por eso dije, no quiero ofenderte, porque yo creo que es bueno también compartir con la familia, salir, disfrutar, pero a veces ponemos esos placeres por encima de Dios. ¿Y qué estoy entonces otra vez enseñándole a mis hijos? Busca los placeres, no lo que dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadiduras. Y cuando lees en griego la palabra todas, ¿qué creen mis amigos y hermanos que están en esta tarde? ¿Qué significa la palabra todas en griego? Todas, exactamente. Entonces cuando dice Jesús, busca a Dios, busca su reino, busca su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ahí está encerrado también el placer. Eclesiastés capítulo 3, lo puedes leer después con calma, habla del tiempo. Dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Dios sabe que los que vivimos en este lado pasamos más tiempo en frío. Dios lo sabe. Pero déjame creer que Dios a veces, al menos a mí me diría, Abraham, pero dime cuándo yo te dije vente aquí, ¿verdad? Pero sí queremos que Dios se ajuste a nuestras peticiones, ¿no? Pero nunca le consultamos, Dios, ¿nos quieres acá? No.
Termina el verso 14 diciendo, y no maduran. Ese es otro factor muy común de aquel que se olvida de quién es en Cristo, se olvida de quién es Dios. Es una persona inmadura. Y qué triste es una persona inmadura. Porque algo que es muy normal en el inmaduro es que es inconstante. ¿Te suena parecido? Porque eso también nos dijo Santiago. Pero el que es inconstante en todos sus caminos. Es semejante, él decía, a las olas del mar que vienen y van. ¿Por qué? Porque nada más nos estamos conformando con venir, oír, decir, ya cumplí, ya callé mi conciencia. Hasta el próximo domingo. Terminamos con las bendiciones. Lucas capítulo 8, verso 15. Pero la parte que cayó, ¿en dónde? En buen terreno. Son los que ¿qué? También estos oyen. Son los que oyen la palabra, pero, ¿cómo dice? Los que oyen la palabra ¿con qué? Así es que me hace pensar que los anteriores, su corazón no es bueno y no es noble. Pero dirías, y muy cierto, Abraham, pero la Biblia dice que bueno ni siquiera hay uno, que bueno solo Dios. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Que por la gracia de Dios, los que hemos creído, que ha puesto Dios fe en nosotros para creer en Él, hemos, como dice el Salmo 51, verso 10, ha sucedido lo que el salmista David le decía a Dios en una oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso lo puedes encontrar en Salmo 51, verso 10. Eso es lo que sucede cuando hemos pasado por la gracia de Dios de muerte a vida. Un nuevo corazón. Por eso ellos tienen un corazón noble y bueno. Pero también no solamente es una actitud del corazón, sino que dice retienen. ¿Y te acuerdas? La palabra retener no es simplemente de que lo estoy reteniendo, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. No. Esta palabra retener significa ocupar. Así es que reciben la palabra con un corazón noble y bueno. ¿Te recuerdas la semana pasada que vimos de María? Que ella estaba ¿cómo? A los pies de Jesús. Y vimos que era con dulzura que estaba oyendo. Eso es tener un corazón noble y bueno. No es de decir, soy mejor que este, soy mejor que aquella. No, es un corazón de una persona que ves que está diariamente a los pies, no de una idea, no de una filosofía, no de una religión, alrededor de la palabra de Cristo. Y viene y dice, ¿sabes qué? Reconozco y entiendo que necesito de esto todos los días. La retiene, o sea, está ocupado en ella. Y como perseveran, el mismo verbo que usa Santiago, que significa, me encantó, resistencia. ¿Por qué? Porque en Santiago vimos que la orden cuando viene la tentación no era soporta, era resiste. Y Santiago más adelante vas a ver que dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Esto de perseverar es resistir, pero no en mis fuerzas, no en decir, ya no me gustan, ya no me gusta, 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 ok, ya no me gustó. ¿No? Ya no me gustan los placeres. Ya no voy a buscar placeres. Porque en cuanto me pasen la charola de los placeres que a mí me gustan, voy a decir, ay, quiero. Pero no solamente habla de resistir, sino habla de aguantar. Pero me encanta porque dice que es un aguante alegre, no es uno de
oh, ya va a ver a qué horas termina, ¿no? Como el boxeador. Yo no he visto un boxeador que aguante los golpes alegre, que esté, sí, pégame más, por favor. Y sí, dale más, aquí, pum. No, aguanta, pero con dolor. Y aquí esta palabra es de aguantar, con alegría. Es decir, ok, no es tan agradable, pero lo que está produciendo en mí es agradable. Me está ayudando a ser más paciente. Me está ayudando a ser sensible. Me está ayudando a ponerme en los zapatos de los demás. Eso produce alegría en mí. Pero también habla de constancia. Habla de estar ahí, perseverar, ser constantes. Pero también me habla de soportar, y entre paréntesis es pruebas. Y quizás estás pasando también por pruebas. Otra vez, la clave ¿cuál es? En todo esto, ya sea si estás siendo tentado, si estás pasando por pruebas, mantente en la palabra. Eso es lo que te va a ayudar. No es que el pastor venga y ore por ti, no es que hagamos una clase de reunión especial y digamos a la cuenta de 3 todos los males salen por aquí, 1, 2 y 3. No, eso no sirve. Porque nos hemos dado cuenta que el mal más grande no está afuera, está dentro de uno. La retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Hay bendición, una buena cosecha. Así es que no sé cómo te encuentras esta tarde. Si estás como Santiago, que has estado contento solamente con estar escuchando, no lo estás practicando. O te olvidas como el que veíamos del espejo y como no se ve bien, no te veo bien, te olvidas de quién es Dios, de quién eres tú. O quizás tu caso es que sí estás practicándolo. O te ves más como aquí en Lucas, que dices, yo creo que es el enemigo, y no por echarle la culpa, pero entiendes que a lo mejor es el enemigo el que ha estado robándote las semillas. O a lo mejor es la combinación de lo que hace el enemigo y que tú también pues solamente estás contento, feliz calmadamente y no estás practicando la palabra. O probablemente escuchas, pero en cuanto vienen las pruebas dejas de ser constante, dejas de seguir, pierdes tu mirada de Cristo. O quizás tu caso es que si estás perseverando, estás resistiendo, estás aguantando. Sea el escenario en donde te encuentras, o en Santiago o en Lucas, ponte de pie y vamos en un minutito a que cada uno terminemos esta tarde haciendo cuentas con Dios. Quizás has estado viviendo engañado, o quizás has estado viviendo en un olvido de quién es Dios, de cuál es el plan de Dios para tu vida. O quizás tu caso es que realmente estás disfrutando de la bendición de permanecer en la palabra. Y entonces mi oración es que en donde te encuentres hoy arregles cuentas con Dios y le digas, ¿sabes qué, Dios? Así es como estoy. Vamos a tomarnos un minuto para arreglar cuentas con Dios. Señor, gracias por hablarnos tu palabra. Te quiero pedir en esta tarde por aquellos, Señor, que están viviendo en un engaño, que están engañándose a ellos mismos, porque a ti nadie te puede engañar, Dios. Nos podemos engañar los unos a los otros, y quizás así muchos están viviendo, Señor, hasta el día de hoy, engañando a los demás y engañándose a ellos. Si ese es tu caso, yo te pido que le digas a Dios que te ayude a pasar
de ese engaño a vivir en la verdad. Dios, yo te pido por aquellos que quizás todavía no han nacido de nuevo porque el enemigo ha estado robando esa semilla y no pueden creer y no pueden ser salvos, que hoy dé fruto, que hoy vengan a la vida, que hoy puedan, Señor, decirte: Dios, ahora sí entiendo, ahora sí entendí que me has estado buscando, que me amas. Quiero que me ayudes a creer. Si ese es tu caso, dile a Dios en este momento, en tus propias palabras, dile: Dios, ayúdame a creer. Ya no quiero vivir en el engaño. Si has estado quizás viviendo de una manera en donde es claro, es evidente que te has olvidado de quién es Dios, te has olvidado del Evangelio de Jesucristo, te has olvidado de quién eres como creyente, este es el momento en que le digas: Señor, perdóname, porque solamente he estado contento con escuchar. Y hoy me doy cuenta a la luz de tu palabra que estoy olvidándome de ti, olvidándome de tu amor, olvidándome de tu misericordia y de tu gracia y de todas tus bendiciones, porque estoy entretenido con mis preocupaciones, con las riquezas y los placeres de esta vida. Si ese es tu caso, pídele perdón a Dios y dile que te ayude en este momento a recordar su amor y a recordar cada una de sus bendiciones, y que eso produzca una transformación en tu vida, que eso te haga y te motive al empezar el día de mañana a querer abrir la palabra, abrir la Biblia y leerla para conocerle más, para poderla practicar más. Y si tu caso es el que estás practicando, perseverando en la palabra, Señor, yo te pido por aquellos que están así, disfrutando de la bendición de practicar tu palabra, fortalece su fe, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, permaneciendo no en nuestras fuerzas, sino en tu poder, Señor. Guarda nuestros corazones de creernos ya autosuficientes y de caer en el engaño de la independencia. Yo te pido que nos vuelvas cada día más dependientes de ti, Cristo, y dependientes de nuestros hermanos también, de los unos de los otros. No permitas que sigamos viviendo un cristianismo como llaneros solitarios. Ayúdanos, Señor, a poder caminar los unos con los otros, Señor, en la alegría pero también en el dolor. Que nadie esté solo, Señor, en su jornada. Que estemos caminando los unos con los otros, Señor. Permítenos, Señor, estar practicando, no nada más oyendo, escuchando, practicando tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta semana, danos oportunidades de practicar esta palabra que hemos aprendido esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido sembrada en nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.